días, alumnos. El día de hoy les presentaré un documental que hablará sobre la lectura y la escritura. Hey, ¿qué tal, queridos internautas? El día de hoy tenemos a dos expertas en el tema de los antecedentes de la escritura, las cuales nos estarán hablando y compartiendo su conocimiento durante los próximos minutos. Ellas son Xochitl Aradillas y Damaris Rodríguez, así que prepárense, pónganse cómodos, que comenzamos. Bueno, y como sabemos, empezaremos a hablar un poco sobre la escritura. La escritura, como ya bien la conocemos todos, la empleamos día con día. Y la escritura es más que nada el sistema de representación gráfica de un idioma cualquiera. Español, francés, alemán, el que sea. Pero principalmente lo empleamos para comunicarnos, siempre y cuando sea a través de signos trazados en un soporte. Un soporte como lo que es la madera, la piedra y el papel. Exactamente. Bueno, y ahora en la era tecnológica es por la electrónica, por la vía celular, la computadora o la tablet. Exacto, estás en lo correcto. ¿Cómo hemos evolucionado tanto? Bueno, este mismo sistema fue adoptado principalmente por los griegos, o al menos lo que se tiene sobre datos, y posteriormente se fue adaptando hacia la cultura latina y ya después Europa y el resto del mundo. Al igual que existen dos tipos fundamentales de escritura, que por otro lado es la representación de conceptos o ideas mediante los hologramas. Estos pueden verse, por ejemplo, en la escritura china, japonesa, coreana, tailandesa y árabe. Y que por otro lado, esta es la escritura grafémica, que es aquella en la cual cada signo representa un sonido o un grupo de sonidos, y que es propia de las escrituras alfabéticas, como la castellana, la latina o la arábiga, o de escrituras silábicas, como la lengua de los cherokees de América del Norte. Comenzamos con la escritura alfabética. La escritura alfabética es aquella en la cual cada signo representa un sonido del habla. Estas escrituras alfabéticas son, por ejemplo, el español, el portugués, el griego e el italiano. Y continuamos con la escritura fonética. Esta se denomina escritura fonética, aquel tipo de escritura en la que cada signo representa un elemento fonético de la lengua. Después tenemos la escritura ideográfica, que es aquella en la que cada signo representa una idea o un concepto. A esa también se le conoce como jeroglífica o simbólica. Un ejemplo principal de ella la encontramos en la escritura que tienen en la cultura china. Y posteriormente tenemos la escritura sibálica, que es aquella en la que cada sílaba tiene un signo y que corresponde a lo que representa en la lengua escrita. Un ejemplo característico de esta es la de los cherokees, que son principales nativos de la cultura norteamericana. También está lo que es la escritura jeroglífica, que es la que está constituida por ideogramas y pictogramas, pues en lugar de representar sonido, los signos representan ideas y conceptos. Es una de las formas de escritura más antiguas de la historia. Un ejemplo de ello es la escritura egipcia antigua. Y para finalizar está la escritura cuneiforme, que es la que consiste en un conjunto de signos pictográficos con los cuales se representaban, en un principio, palabras y objetos. Posteriormente, conceptos abstractos. Es una de las formas más antiguas de la escritura y era originalmente utilizada por los sumerios hace más de 6.000 años. Bueno, y como último punto, en base a todo lo que hemos visto el día de hoy, tenemos una pequeña confusión que se basa en que los primeros documentos jeroglíficos se escribían en Egipto y la escritura se inventó en Mesopotamia.
en base a esto, en la cual se escriben en tablas de arcilla, como ya bien mencionábamos. También que la escritura es sumamente importante, ya que es una manera de comunicarnos que hasta hoy en día utilizamos, y que el humano necesita específicamente de ella para muchos aspectos de la vida diaria. Incluso nuestros ancestros tenían esas necesidades de comunicarse. Lo hacían mediante pinturas rupestres, en donde ellos expresaban la manera en la que solían cazar, cómo lo hacían y qué era lo que cazaban. Y como podemos darnos cuenta, la escritura ha evolucionado tanto durante mucho tiempo, hasta llegar a lo que conocemos el día de hoy como escritura. Y para concluir, se nos ha preparado una línea del tiempo acerca de la evolución de la escritura, la cual fue hecha por Damaris, Xochitl y Yatziri. En el año 4000 a.C. se sabe que se inventó la escritura, que solía ser expresada por medio de dibujos o símbolos. En el año 3400 a.C. comienza a desarrollarse la escritura jeroglífica en Egipto. En el año 3350 a.C. aparece la escritura pictográfica en tablas de arcilla, que estas eran más conocidas en Mesopotamia. En el año de 2900 a.C., la escritura mesopotámica se convierte en cuneiforme. Pero si hablamos de cuneiforme, sabemos que es la escritura que se desarrollaba sobre tablillas de arcilla húmeda con un tallo vegetal en forma de cuña. En el año 1700 a.C., los cananeos usan un nuevo método de escritura con un alfabeto de 27 letras. En el año 1600 a.C., las primeras inscripciones chinas fueron sobre un caparazón de tortuga. En el año 1400 a.C., en el país de Grecia se crean signos que ya tenían fonética. En el año 1000 a.C., los fenicios inventan un alfabeto, el alfabeto griego, y por extensión sus descendientes como el latino, el cirílico y el copto, deriva directamente del fenicio, aunque los valores de algunas letras se modificaron para representar las vocales. En el año 900 a.C., en el país de Grecia, se adoptó el alfabeto de los fenicios y se introducen las vocales. Pasándonos a después de Cristo, encontramos que en el año 400, en Roma nace el libro Desplaza el rollo, que es mejor conocido como el pergamino. En el año 476 después de Cristo, en Europa, los monjes de las iglesias con la práctica fueron mejorando la escritura e introduciendo un estilo propio. En el año 730 después de Cristo aparecieron otros idiomas de escritura, como lo es el semiuncial. En el año 746 después de Cristo nace el primer periódico escrito conocido. En el año de 1436 después de Cristo, Johannes Gutenberg modificó la imprenta creada por China. En el año de 1555 después de Cristo se destruyen los libros hebreos por fuego de Roma y por orden del Papa Julio III. En 1873 después de Cristo se creó lo que es la primera máquina de escribir por la compañía Remington. En el año de 1960 después de Cristo se crea el World Wide Web. Para el año de 1980 después de Cristo comienza lo que se conoce como la revolución digital, ya que las empresas empezaron a depender de las computadoras. Y ahora, para finalizar con esta línea del tiempo, en el año de 1993 después de Cristo se crearon los editores HTML para el diseño de páginas web. Bueno, alumnos, vi que no estaban tan motivados con el video, así que ¿qué podemos concluir de la escritura? A ver, Javier, tú que estás bostezando, ¿qué me puedes decir? ¿Qué entendiste? Pues yo, a lo que yo vi en el video,
decía que empezó en Egipto y que empezó con figuras y garabatitos, algo así entendí. ¿Y tú, Fernanda? Pues me sorprende porque inicia desde la piedra y termina ahorita lo podemos encontrar hasta por electrónico. ¿Cómo ha innovado alrededor de los años? Muy bien, veo que sí entendieron. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Pues yo, maestra, pero ¿qué le Adelante. digo? La verdad, no tengo que atrás. Además, pues no estuvo tan claro el video. Nada más me acuerdo que decía algo del año 3000, o sea, que se inventó el año 3000. Pero me acuerdo que decía A punto de C punto. ¿Qué significa eso? Antes de Cristo. Ah, ok. Está medio raro. Aparte también me acuerdo que creo que los griegos son los que se la rifaron con eso. Bueno, no sé, algo así de eso. Sí, así es. En conclusión, sus ideas sí estuvieron bien. Vamos a rectificarlas. La escritura sí empezó desde Egipto, en Mesopotamia, hasta el día de hoy que la conocemos habitualmente en los mensajes de texto, libros o revistas y periódicos. Bueno, ahora pasaremos con otro tema que es la lectura. Como introducción a la lectura es la comprensión de información o ideas de un texto que nos proporciona el conocimiento. ¿Qué otros datos tenemos de la lectura? ¿Quién quiere participar? Adelante. Bueno, pero vamos a sacar un dato. Yo tengo un tío que es sacerdote y me dijo que en 1559 se creó algo como de Index Librorum, que eso en su propósito era de prevenir la lectura contra las obras incluidas en ella. ¿Alguien más? Yo me animé. ¿Alguien más quiere participar? Yo, maestra. A ver, dime. Bueno, yo recuerdo que mis abuelitos me habían contado que más o menos por el siglo XV se había permitido lo que era la difusión de textos, ya que esto se decía que facilitaba también el acceso a la lectura. Y también por ese siglo más o menos me pareció escuchar que yo recuerde que dijo que los signos de puntuación y la separación entre caracteres hacía que fuera más simple los escritos y más fácil la lectura para las personas. Muy bien. A ver, Javier, ¿me puedes dar otro dato? Otro dato. Ya, me acordé que yo vi en una revista que decía que en el año de 1850 los profesores le decían a sus alumnos, como para incitar a la lectura y ayudar a mejorarla, ponían a los alumnos de manera individual a leer alrededor como de 3 minutos para que ellos empezaran, ¿verdad?, a leer y fueran teniendo una mejor fluidez. Pero eso se cambió. Ahora se hacen, es como de una manera más rápida, porque los ponen en grupos de 5 personas y todos juntos. Por ejemplo, todas las 5 personas empiezan a leer al mismo tiempo y pues es como que lo hicieron para que sea más rápido. Ok, muy bien. Yo, maestra, de hecho, mi abuelito, que en paz descanse, Dios lo tenga en su santa gloria, me contó que él pues, vivía en el Porfiriato, ¿va? Antes de que continúes, ¿qué quiere decir el porfiriato? Ay, por favor, no sé, eso es historia. Nada más sé que es cuando el vato ¿cómo se llama? Porfirio Díaz. Ándale, era bien malandro y te reinó como 30 años en México, ¿no? Creo. Sí, Como 30, más o menos. Ahí andaba el vato bloqueando. Bueno, el chiste es que cuando estaba ese periodo, como que censaron a toda la banda de aquí en México, ¿va? Y pues resultó que el 14% de la población mexicana, ¿sí era México? No sé, es México ahorita. El chiste es que toda esa población, pues era el 14%, digamos, no sé, 14 millones de personas alrededor, pues eran analfabetas, o sea que no sabían leer. Estaban tontos de la mente, ¿va? Como uno que otro por ahí. Y hasta 1910, bueno, eso que me contó mi abuelo no me acuerdo en qué fecha era, pero ya en 1910 pues aumentó 20%, de que la gente como que no le gustaba estudiar, no sé, pues seguía tonta, ¿va? O iba aumentando la tontez, y pues ya
ya eran más hombres en ese momento que mujeres. Antes estaban más o menos igual, y después empezaron a ser como que más hombres, más mujeres y demás. Y luego ya en 1920, que ya fue cuando Porfirio Díaz se calmó, le bajó lo que era, pues ya hubo paz y todo eso. Y pues ya como que empezó a haber más escuelas y pues empezaron a alfabetizar a todo el país. Bueno, eso es lo que mi abuelo me contó, quién sabe si será cierto, a lo mejor era bien mentiroso, pero bueno. Sí, es correcto. Listo. Ah, sí, maestra, a mí también me lo dijo su abuelito. Me dijo que este señor Cárdenas ayudó a quitar la alfabetización, porque hizo que el gobierno diera cartillas y recursos, por ejemplo libros, para que los demás personas empezaran a leer y así subir el nivel de la alfabetización. Y también decía que más o menos en el año de 1940 se decía que solamente, por ejemplo, de 16 millones de personas, solo una de ellas tenía acceso o tenía la oportunidad a poder leer. Tenían, por decirlo, eran como que privilegiadas. Muy bien, es un dato muy interesante. A ver, Adriel, ¿qué otro dato tienes? Yo, a la vida, Sí, tú. todo quiere que haga uno. Bueno, pues el abuelo de mi abuelo, o sea, mi tatarabuelo, era bien chismoso, ¿va? Y me platicó que en el siglo XIX empezaron a motivar a la banda, porque pues le digo, era bien floja, no le gustaba chambear. Y pues los empezaron a motivar, ¿va? Por ejemplo, creo que la Constitución de Cádiz, no sé, de 1800, ¿qué le importa? Pusieron que solamente podrían votar en las casillas, ¿no? En otro lado, que podían votar, pero siempre y cuando supieran leer y escribir. Si no sabían, pues se fregaban. Entonces, eso es lo que me contó, ¿va? Le digo, era bien chismoso y no sé si es cierto. Eso es lo que él me dijo, pero en fin, de hipotenusa. Los datos que nos proporcionaron sus compañeros son muy interesantes. ¿Alguien más tiene otro dato? Yo, maestra, yo. A mí me comentaron que en el año de 1950 empezaron a aumentar el número de revistas culturales y especializadas. Estas hacían llegar a una élite de lectores que les gustaba la literatura joven. Al igual que por ahí escuché de unas vecinas chismosas que en el siglo XX se inauguraba con esfuerzo por educar a toda la población y como paso previo enseñar el alfabeto a todos. Muy bien. ¿Qué otras opiniones tienen? Yo, maestra. Bueno, yo había leído que a pesar del avance y la comunicación que hay hoy en día, en México pues uno de los retos que enfrenta es en el nivel educativo, ya que no hay mucho interés hacia el hábito de la lectura. Y también había leído que en México, en el año de 1983, el leer era considerado más de un lujo. ¿Es correcto? Profa, yo otra vez fui a Tangamandapio con mi tío Jaime y me dijo que el interés por mejorar la enseñanza a finales del siglo XVIII existían mayores estímulos para leer y para escribir, y que los periódicos y los pronósticos permitieron que existiera una mayor cantidad y variedad de lecturas, además de las religiosas. Correcto. Bueno, ahora haremos una retroalimentación y veremos el tema de las técnicas de la lectura. Fernanda, ¿me puedes mencionar una? Ay, profa, porque yo... Te ganarás un punto extra. Bueno, está bien. Bueno, una de las técnicas que vimos fue la técnica silenciosa, la lectura silenciosa, que es donde no lees en voz alta, sino que lees para ti mismo, por así decirlo. Y un ejemplo que podría darle es, por ejemplo, cuando estamos solos en casa leyendo. Yo cuando leo en mi casa, pues no leo en voz alta, obviamente, sino que leo para mí misma, como que en la mente estoy repasando lo que estoy leyendo. Muy bien, te ganaste tu punto extra. Bien. Ahora, Javier, mencióname el concepto de la lectura oral y un ejemplo. Ya voy. A ver, la lectura oral también se le puede llamar lectura en voz alta, porque pues básicamente se articula o se habla en voz alta, con la finalidad de que
al momento de hacerlo, los demás personas que estén alrededor puedan captar la idea general de lo que se está leyendo. Eso es principalmente. Y un ejemplo sería, por ejemplo, cuando la maestra nos pone a leer algún texto y, por ejemplo, me dice a mí y me dice, lee tal párrafo. Entonces ahí voy yo a leer, lo leo en voz alta, los demás se enteran de lo que estoy leyendo y pues ahí cumple su función. Eso es más que nada. ¿Entendiste bien el tema? A ver, Andrea, mencióname otra técnica que te sepas. Bueno, maestra, la otra que yo recuerdo es la secuencial, que es en donde el lector va a leer sin una repetición o omitir algo, ya que un ejemplo de ello puede ser un instructivo, que es, por ejemplo, para reparar alguna cosa o para ponerle las pilas al control. Pues obviamente no se debe de omitir ningún paso debido a que pues, es lo que nos va a ayudar a hacer lo que queremos realizar. Adriel, ¿qué me puedes decir de la lectura puntual? Ah, profa, ni sé. Voy a reprobar. Creo que la lectura puntual es donde las personas están leyendo y, o sea, solamente leen ciertas partes del texto, o sea, ¿cómo le explico? Sí, o sea, leen partes del texto, las más interesantes, y lo van absorbiendo, creo. Por ejemplo, tú lo serás. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un texto y ok, me llama la atención una frase de ese texto, es como que o lo anoto o lo grabo en mi mente. ¿Sí? Sí, es correcto. Falta una técnica más. Hatsiri, ¿me puedes decir cuál es? Claro que sí, maestra. Es la lectura intensiva en la cual se lee un texto y se le presta atención a la palabra que está diciendo. Por ejemplo, cuando no sabemos su significado y nos vamos más allá de su concepto. Ok, alumnos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo y si les quedó alguna duda, lo vemos en la siguiente clase.